Gloria a Dios. Bienvenidos, amados hermanos, una vez más. Vamos a entrar a la palabra en esta tarde. Puede entonces así tomar sus asientos y póngase cómodo y vamos a juntos a escudriñar la palabra. Amén. Como usted sabe, estamos estudiando o estamos aprendiendo, ¿verdad?, de que en la obra del Señor, hermanos, hay que desempeñarnos. Hay trabajo, hay necesidad, hermanos, de las cuales el Señor nos hizo parte a nosotros de llevarlas a cabo. Entonces estamos, todavía seguimos en Mateo 20. ¿Se recuerda? Vamos, Mateo 20. Estamos leyendo esta parábola, los obreros de la viña. Entonces, el martes hablamos acerca de una buena parte de todo esto. Y ahora vamos a seguir. Todavía hay algunas cosas que me gustaría tocar. Nomás denme un segundo, deje entro a mis notas y vamos a entonces a ver en dónde nos quedamos. Entonces, hemos hablado algunas cosas. Voy a recalcar algunas que me llaman la atención, en la cual ya mencioné un poquito, pero que quiero que veamos que estas no están allí, hermanos, por nomás estar. Tienen una enseñanza la cual el Padre nos quiere trasladar a nosotros y nos va a ayudar a todos, hermanos, a entender, porque esta es la viña del Señor. En otras palabras, es el reino de Dios, es el campo del Señor, es la iglesia del Señor. Y entonces es necesario y es bueno que lo entendamos. Entonces, el martes veíamos, ¿verdad?, que dice en el 21, porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Entonces, nos da, hermanos, un ejemplo en lo literal, en lo regular, en el cual nosotros nos movemos o vivimos como seres humanos, a algo celestial o algo espiritual. Y dice que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Entonces, fíjense, aquí dice obreros y salió. En el 3, bueno, en el 2 dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. En el 3 dice, saliendo cerca de la hora tercera. Fíjese que ahí mismo dice, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y entonces también los puso a trabajar. Fíjese, ya él había contratado, ya había hecho, hermanos, un trato con trabajadores. Y en el tiempo, hermanos, en el tiempo que el Señor Jesús está haciendo esta comparación de lo secular, de
de lo que se vivía en ese momento. Y es que dice que en la plaza, hermanos, era donde la gente que no tenía trabajo llegaba a buscar trabajo. Y ahí eran contratados. Viene siendo parecido aquí, hermanos, en Estados Unidos. No sé si en nuestros países lo hacen, pero aquí en Estados Unidos hay ciertas áreas donde la gente ha hecho de un lugar para ir y ponerse allí y esperar a ver quién los contrata. Y entonces se hace conocido ese lugar y entonces la gente que no tiene trabajo va a ese lugar. Algunos le llaman la esquina, que a veces no tiene nada que ver con una esquina, a veces sí. Hay una tienda muy famosa de construcción que también ahí se ponen. Y entonces la gente que tiene necesidad de obreros va allí y ahí los encuentra. Entonces, pero fíjese, dice que estaban desocupados. Entonces, lamentablemente, hermanos, dentro de la viña del Señor, ya estando nosotros dentro de la viña, hermanos, aquí vemos que hay una necesidad, ¿verdad?, de obreros. Y que hay gente, hermanos, que está desocupada. Entonces, en el verso 5 dice, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. 6, saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros. Entonces, hay algo, hermanos, que necesitamos saber y entender aquí. ¿Cómo funciona, hermanos, la viña? ¿Cómo funciona la iglesia? Hay algo que nos damos cuenta aquí. Había una viña, había mies, o sea, era tiempo de cosecha. Ya habían tal vez obreros, porque tenía él un mayordomo, ¿verdad? Y fíjense de que me llama la atención, hermanos, que quien sale a buscar los trabajadores, quien hace trato, hermanos, con los trabajadores, no es el mayordomo, es el dueño mismo de la viña, ¿verdad? Porque es lo que ahí dice. En otras palabras, si lo traducimos o lo llevamos, hermanos, a la iglesia, dentro de la iglesia, nosotros, hermanos, en este caso, déjenme pongo como el mayordomo que menciona aquí la palabra, no es, hermanos, quien busca los trabajadores. En otras palabras, no es a mí a quien me corresponde, hermanos, hacer esta función. Es Él. Porque acuérdense de que hemos aprendido que hay dos clases de dones. Y entonces en los dones primarios que le llamamos, de acuerdo de Efesios 4:12 creo, Él dice, y Él mismo constituyó. Y usted sabe, y ahí ve los 5 ministerios. ¿Quién los constituyó? ¿Quién los llamó? Es Él. No es otra persona, no es otro hombre. El que viendo una necesidad y dice, yo creo que Él me funciona aquí, lo voy a poner o lo voy a enviar a que levante otra obra o haga esto o haga aquello. Y eso lo encontramos en el libro de los Hechos. Aun cuando Pablo fue enviado, el Espíritu Santo les habló y les dijo, prepárenme. Creo que era
Pablo y Bernabé, creo que era. Y le dice, y él es el que llama, él es el que envía. Entonces, eso es bueno, hermanos, tenerlo en cuenta, mi persona, y tenerlo, que usted lo tenga en cuenta también. ¿Me entiende? Porque aquí, mire, hay muchas cosas, hermanos, que podemos o que necesitamos ver y aprender, sacar de esta parábola o de estos versículos. Porque, entonces, viendo esto, no es a mí a quien me corresponde, hermanos, nombrar, enviar. A mí lo que me corresponde es ministrar. Eso es lo que el mayordomo hace. Entonces, se da cuenta, ahí dice que llamó al mayordomo, ¿verdad? Y entonces, sí, el mayordomo fue el que se encargó del resto. No lo podemos tomar todo de la misma manera, pero hay mucho que sí podemos tomar. Esta parte de aquí donde dice de que él era el que salía a buscar y que vemos que salió creo que en 4 ocasiones, me lleva también, hermanos, al otro pasaje que leímos anteriormente, ¿verdad? Donde dice que el Señor Jesús comenzó a recorrer las ciudades o los pueblos. Y entonces dice que él ¿qué iba haciendo? Iba sanando, eso ya lo vimos el martes pasado, iba sanando, iba liberando, iba resucitando, iba predicando, iba enseñando. Y entonces dice que se da cuenta de la condición que se encontraba el pueblo y le dio mucha tristeza. Y entonces ahí es donde él dice, rogar al Padre que envíe obreros porque la mies es mucha. Entonces fíjese, aún él, que él lo podía hacer, pero aún él la indicación que da es que pidamos al Padre. Y es el Padre, entonces vuelvo a lo mismo, a repetir, el que hace la función no es nadie más que el mismo Padre. Por eso Él nos dice que roguemos al Padre. Entonces, ¿cómo debe de funcionar la iglesia? Dentro de la iglesia, entonces, al ver las necesidades que hay dentro de la iglesia, hermanos, el mayordomo, hablámoslo de la manera que lo está poniendo aquí, debe de orar, hermanos, debe de pedirle al Señor, mirando las necesidades que hay, entonces que Él, hermanos, envíe las personas. Bueno, no es ya que envíe, sino las personas que están, ¿verdad? Ver quiénes son las que van a trabajar en las diferentes áreas que hay, y cuando no hay, entonces se pide que Dios envíe, que Dios traiga esas personas, hermanos, que van a hacer esa función. El problema es de que no debería uno de orar que envíe, porque, hermanos, hay gente desocupada dentro de la iglesia que pudiera, hermanos, hacer muchas funciones que se necesitan hacer dentro de la viña, o sea, dentro de la iglesia. Entonces hay que aprender, hermanos, de que nosotros fuimos llamados a trabajar, a servir. Y entonces no hay necesidad, hermanos, de que alguien les llame. Claro, necesitamos diferenciar que hay áreas que sí, hay áreas donde definitivamente, hermanos, se requiere ciertos
frutos, si lo podemos llamar así, o llamados para desempeñarse en diferentes áreas. Pero hay muchas otras áreas dentro de la iglesia que no necesita un llamado, simplemente ver la necesidad de lo que se requiere y entonces, hermanos, ponerse a trabajar. No necesita ese llamado. Es más, mire, creo que le voy a dar una cita. Deme un segundo porque me voy a saltar. No lo iba a hacer ahorita, pero está en Hechos, no sé si es 20. Hechos 20, deme un segundo. Deme un segundo. Deme un segundo. Ah, 9:36. Hechos 9:36. Perdóneme que lo mandé al 20. Si es que tengo bien la cita. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Ok, hasta ahí. Ahorita leemos más. El problema, hermanos, hay algo que necesitamos ver aquí y entender. Que la mayoría de pasajes, de versículos que leímos, de personas que sobresalen, de personas que la Biblia menciona, la mayor parte, o que están haciendo algo, hermanos, tienen un título, tienen algo que los diferencia al resto. Y en el 36 hay uno. A ver si me ayuda a identificarlo. ¿Quién era esta hermana Tabita o Dorcas? Ok. Fíjese, tiene un título. Y es que era discípula. Hay una diferencia, hermanos, en un hermano normal o una oveja, y hay diferencia a un discípulo. No todos los que están dentro de la iglesia, hermanos, son discípulos. Muchos que están en la iglesia solamente son ovejas. Y muy pocos son discípulos. Entonces, para poder marcar la diferencia, hermanos, para poder hacer o estar en algo y hasta cierto punto ser más tomado o ser más visible ante los ojos del Señor, usted tiene que ser un discípulo. Que el hecho de que usted sea oveja no quiere decir, hermanos, que usted está apartado o está desechado por Dios. No, usted todavía sigue siendo hijo de Dios. Como oveja, usted es hijo, va para el cielo. Pero, hermanos,
hemos visto de que hay que ir evolucionando, hay que ir creciendo en el reino de los cielos o en la iglesia. Primero usted empieza como ¿qué? Como oidor. Empieza escuchando la palabra, dice. Y entonces por oír la palabra viene la fe. Y entonces usted cree y entonces recibe al Señor Jesús en su vida. De oidor entonces pasamos a ser ¿qué? Creyentes. Porque escuchó la palabra y eso le produjo a usted fe. Y fe es creer, ¿verdad? Entonces usted cree. Entonces pasa a ser creyente y por eso es de que se une al cuerpo, por eso es que se une a la iglesia y entonces comienza a funcionar como creyente. Pero después de creyente, entonces pasamos a otra etapa. ¿Cuál es la próxima? Ser discípulo. Entonces ahora que ya está dentro y está en el cuerpo, entonces se le comienza a enseñar. Comienza a aprender usted. Pero para ser discípulo, hermanos, sí se requieren muchas cosas. Por eso es que no todos pueden ser discípulos, o no todos son discípulos. Porque dentro de la iglesia, hermanos, hay personas que en este momento, hay muchos servicios alrededor de tal vez de este continente que tiene todavía el mismo horario, que decidió no ir a la iglesia. Decidió no congregarse. ¿Cuándo pudo haberlo hecho? Cuando tuvo el tiempo, tuvo los medios, tuvo la vida, la salud, el llamado. Tuvo todo para poder haber ido, pero decidió no ir. Entonces, ¿se puede contar con esa persona como un discípulo? Ya leímos todo lo que se requiere para ser un discípulo. Entonces, no. Entonces, pero ¿qué sucede? Entonces, hermanos, estas personas, hermanos, entonces, como el mayordomo las observa, el Señor las observa, ¿serán candidatos para trabajar? ¿Podrán ser candidatos para trabajar? Si no hay responsabilidad, si no está el querer en ellos, si no está el compromiso y no está el querer, hermanos, ser un discípulo. Entonces, dentro de la iglesia vamos a encontrar dos clases de personas, hermanos. Aquellos que están desocupados porque ellos lo quieren, porque ellos lo deciden así. Y están aquellos que están desocupados porque nadie los contrata. Eso es lo que ahí dice. Yo no sé de la iglesia donde vengo, yo no sé si el hermano Mario se fue primero o me fui yo. ¿Qué año se fue usted? No se recuerda. Pero yo decidí, hermanos, irme, como muchos lo hacen. Y entonces llegué a un lugar y dije, vengo a sentarme, quiero escuchar, quiero aprender, no quiero involucrarme en nada. Y entonces yo estuve 5 años en esa congregación desempleado. ¿Pero por qué estuve desempleado? Porque yo mismo me lo propuse, yo mismo lo pedí, yo mismo lo decidí. Y entonces así hay. ¿Por qué? Porque a veces uno no quiere compromisos. Porque ya, hermanos, después del discípulo, entonces viene, hermanos, el servir. Usted como discípulo tiene los compromisos de estar allí, hermanos, porque está siendo discipulado, entonces está siendo enseñado, usted quiere aprender y después quiere servir, después usted quiere graduarse de ese discipulado y entonces lo que sigue es el servicio.
Pero si, hermanos, si usted no aprende, hermanos, que a la escuela usted tiene que ir todos los días. Y no es de que si quiere. Mis hijos a veces no iban a la escuela y me mandaban una carta. Tantos días han faltado tus hijos. Si no se ponen al día, van a tener que ir a la corte. No sé si a ustedes les han mandado, pero a mí me lo mandaron. ¿Por qué? Porque mis hijos tenían que estar allí. ¿Para qué? Para aprender algo. Y hasta cierto punto es obligatorio aquí que los hijos tienen que ir a la escuela. Mas, sin embargo, en la iglesia nosotros no lo vemos como un compromiso. Entonces venimos cuando queremos, como podemos, cuando queremos, a la hora que queremos. Decidimos en qué servir, cómo servir, cuándo servir. Si hay necesidad o no hay necesidad. Entonces, si somos esa clase de personas, hermanos, vamos a estar desempleados, aunque usted no lo crea. Cuando usted quiere poner sus propias reglas de cómo se debe de hacer, cuándo se debe de hacer, con quién se debe de hacer, con quién no se debe de hacer, no es un candidato para el servicio. ¿O usted cree que aquí las reglas yo las pongo? Aquí yo las reglas no las pongo yo. Porque ni reglas hay, ¿o sí? ¿Qué es lo que la Biblia dice? A eso nos basamos. ¿Qué nos pide la Biblia? ¿Qué nos pide el Señor a través de la Biblia? ¿Cómo trato de conducirme yo aquí? Lo que la Biblia me manda, me pide. Entonces, después del servicio, hermano, entonces después del discipulado, donde usted tiene que hacer, hermano, estar allí, tener un compromiso, y aprende, y entonces, después de eso, entonces la preparación. Entonces, después, ¿qué sucede? Entonces viene el servir. Pero usted no puede servir o no debiera servir sin antes haber pasado, hermanos, por el aprendizaje. Por eso es de que cometemos los errores que cometemos, porque no hemos sido enseñados, no hemos sido, hermanos, y cuando ya hemos sido enseñados y vemos de que hay una enseñanza o se dio una enseñanza, pero no se practica, no se sigue, entonces no se puede promover a esa persona, hermanos, porque lo que se enseñó no lo está practicando. Y como le puse el ejemplo, a mí no me enseñaron a echarle ese fertilizante a la milpa, al maíz. Entonces el dueño dijo que la quemamos. No se quemó, pero eso fue lo que él dijo, porque le echamos mucho. Pero si nos hubieran enseñado antes, hubiera habido una preparación. ¿Qué sabía yo de mí? Pues si yo, la familia mía no tuvo tierras, propiedades de siembra. Lo que había era carpintería más que todo, y de madera y de pintura sí sabía, pero de echar fertilizante a algo, no. Y entonces barnizábamos los muebles, así como es barniz, es esto, lo que tiene esto. Pero si usted no sabe barnizar, que en ese tiempo se barnizaba a mano, nosotros le llamábamos que se quemaba. Entonces le salía una mancha, hermanos, como cuando usted pone algo caliente allí, y entonces como que ese vapor se esparrama y se pone como nublado. Y entonces eso sucedía si no sabía uno barnizar. Entonces ya cuando los muebles, hermanos, ya estaban para ser terminados y eran bonitos, no nos ponían a barnizar por ponernos a barnizar. Primero pasamos por un proceso de aprendizaje para que ya cuando nos daban los muebles grandes, bonitos, sí quedaran bien. Entonces siempre hay un proceso, siempre hay un aprendizaje. ¿Por qué? Porque si no, hermanos, no vamos a hacer nuestra función como se debe.
Entonces, para empezar, entonces, después de que los discípulos fueron llamados, porque ellos fueron llamados, fueron discipulados mínimo 3 años y medio, o 3 años, entonces fueron enviados. Entonces fueron promovidos. ¿Cómo? Apóstoles, evangelistas, lo que el Señor lo vaya a usar. Entonces, pero fíjese, me llama la atención que esta mujer, entonces no la ponen como la hermana Tobita, la ponen como la discípula. Y es que el discípulo trabaja. Entonces, sigamos leyendo. ¿Dónde se quedó, hermana? 37. 37. No lo vamos a leer todo. El 39, por favor. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¿Qué hacía Dorcas? ¿Ah? Hacía algo allí. Esta discípula no era maestra, no era profeta, no era, ¿qué más? No sé, ya no mencionemos más, pero no tenía, hermanos, un título de algún don, sino tal vez un don normal que cualquier persona puede tener. ¿Por qué? Fíjese, ella hacía túnicas y vestidos. Esa era la función que esta discípula tenía. Ahora, ¿usted cree que este pasaje es importante? ¿Cómo lo ve usted? El hacer vestidos y túnicas, se le hace algo, hermanos, como tremendo, algo. Yo creo que sí, porque también parece que piden, ¿verdad? Que ayuden, ahí dice que ayudaba a las viudas, ahí es como también se les pide que parece que es Pablo el que dice que ayuden a las viudas, a las que A los necesitados en general. Y yo creo que pues era la forma que ella ayudaba, y también es otra. Pero es algo simple, es algo, hermanos, que ni tiene nombre, porque no dice ni sastre, ni corte confección. Sí le llaman ustedes corte confección, ¿verdad? Las que hacen vestidos y vestidos de novia y todo eso, hermanos, donde ya son maestras tremendas en este arte. Pero si lo viéramos como con ojos normales, para usted y para mí, ¿será que esta hermana hubiera sobresalido? La verdad. Yo pienso que sí, ¿no? Porque está ahí en la Biblia. Pienso que sí, porque también como usted está explicándonos de que un discípulo también por sus obras se le conoce, ¿no? La palabra dice que por sus frutos y por sus obras se les conocerá. Sí, entonces fíjese que tal vez para nosotros hubiese sido insignificante, pero parece ser que para Dios no, para que haya dejado registrado esto. Porque dice que se hicieron tantas cosas que no cabrían en lo que es la Biblia. Entonces escogieron las cosas más importantes, más principales, hermanos, para dejarlas plasmadas en la Biblia. Y que esta hermana que solo hacía, hermanos, vestidos, ¿qué es? Vestidos y túnicas, está aquí. Y no agarra un versículo, agarra un montón de versículos. O sea, todo el tiempo y el espacio que el Señor le da, hermanos, en el papel de la Biblia, en los pergaminos, para hablar de una mujer que solo hacía vestidos y túnicas.
Pero todo es necesario. Todo es necesario. ¿Por qué cree que lloraban las viudas? ¿O no lloraban? Sí. ¿Ah? Dice, levantándose entonces Pedro fue con ellas o ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Con ellas, perdón. Yo no sé si lloraban, hermanos, porque apreciaban el trabajo que ella hacía, o porque ya no iban a tener quien les hiciera vestidos. No sé, no me pregunte. No sé cuál fue el motivo que los llevó a ellas a llorar, pero vean lo importante. Hace tiempo yo leí un texto de esos que escriben escritores, poetas, no sé qué son. Y decía algo así: cuando tú naciste, dice, naciste llorando. Pero vive la vida y haz en la vida para que cuando tú mueras, alguien se quede llorando por ti. O alguien va a llorar por usted. Cuando usted nació, usted fue el que lloró. Algún que otro padre o madre tal vez lloró de emoción de ver a su hijo en brazos. O no en brazos ahí cuando lo traía al doctor, pero muchos tal vez no. Pero el que lloró fue el nene, el bebé, ¿verdad? ¡Yey! Comenzó a llorar y llorar, ¿verdad? Uno nace o le pegan para que uno llore, no sé, ya se me olvidó, 20 años que fue mi último hijo, ya se me olvidó, pero entonces la cosa es de que el varón, o sea, no el varón, el niño sabemos que llora cuando nace, él es el que llora, pero cuando nos morimos, hermanos, ¿lloramos nosotros? ¿Llora alguien por nosotros? ¿O nadie llora por nosotros? Todo depende. ¿Qué fuimos? ¿Qué hicimos? ¿Cómo fuimos? Y esto, o sea, en la manera que estaba escrito, perdón, ya se me olvidó, soy malo para eso, pero está muy bonito en la manera que lo pone. Pero me acuerdo ahora que leo la palabra aquí. Tobita lloró cuando nació. Tabita o Dorcas lloró cuando nació, pero cuando murió lloraron por ella. Qué bonito, ¿ah? A que digan, tan mucho había tardado. Si no se hubiera muerto, yo se lo hubiera enviado al Señor o algo, ¿verdad? Imagínense, hermano, que nos digan todo eso. Pero que al contrario, hermanos, miren la fe. La fe, es que aquí hay muchas cosas que debemos ver. Debemos de ver la fe, debemos de ver a Dios, y no sé qué más, pero Dorcas ya había muerto. ¿Para qué mandan a llamar a Pedro? Lo que pasa es que, bueno, si me permite hablar en el 36, dice, había entonces en Quiote una discípula llamada Tabita, traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Querían que la resucitara precisamente por eso, ¿no? Porque ella ayudaba a las viudas, ayudaba a todo lo que pienso que ella podía. Y era por eso que rogaban que la resucitaran, por las obras que ella hacía, por lo que ella trabajaba. No nada más eran las túnicas. Aquí dice obra en buenas obras y en limosnas que hacía. Ok. Entonces, fíjense. Quiere decir, hermanos, que hay personas que no se quieren morir. Y entonces, que aunque tal vez el día ya se llegó, pero por sus frutos, por
lo que aporta, son necesarias que se queden. Y que aunque el Señor ya les trazó su día, les permite todavía quedarse, seguir viviendo. ¿Qué es lo que todo el mundo desea? Seguir viviendo. Porque ya estaba muerta. Y si ya estaba muerta era porque el Señor ya había decidido que era tiempo de que se fuera. Más sin embargo, llega Pedro y ni siquiera pregunta, simplemente dice, llévenme a donde ella está, sálganse todos y pum. No sé qué le pidió al Señor, pero cuando le habló, lo miró, le extendió la mano, levántate, y la sacó y se las entregó viva. Entonces fíjese, hay personas que no quieren morirse. La mayoría no quieren, nadie quiere morirse. Pero cuando uno, hermanos, es usado por Dios, hay otra versión donde dice era rica en obras. Esa versión está mucho más mejor todavía porque dice era rica. Y nosotros cuando sabemos que alguien es rico es porque tiene suficiente, tiene de más. Y esta mujer no era rica en dinero, era rica en obras, en trabajo que hacía. Y eso, hermanos, la llevó, yo no sé si ella quería morirse o no, pero la cosa es de que la enfermedad se le quitó, la vida, hermanos, regresó a ella y siguió trabajando dentro de la iglesia. Entonces, si no se quieren morir, mujeres, hombres, pónganse a trabajar y sean ricos para que si algo pasa, entonces llamen a alguien. No me llamen a mí, hermanos. Y entonces para que oren por ustedes si no se querían morir, y entonces van a seguir viviendo. Pero si no estamos haciendo nada, si estamos desempleados, hermanos, como los otros textos que vemos, ni siquiera nos van a echar de menos, hermanos. ¿O sí? No, pues hoy voy a llorar entonces. ¿Quién irá a llorar por nosotros, hermanos, si no hacemos nada, si no damos nada? A veces sí, hermanos, hacemos, pero damos dolor de cabeza, ¿verdad? Y ya dice usted, aunque sea algo doy, hermano, aunque sea dolor de cabeza. Pues sí, ¿verdad? Pero no es lo que debemos de dar. Entonces volvamos a donde estaba, nos queda ¿qué? Mateo 20, era Mateo 20, ¿verdad? O 29. Entonces fíjese, dice, vemos entonces, ¿verdad? Cómo el dueño de esta viña estaba interesado, estaba necesitado, hermanos, estaba activo, y es por eso que el Señor Jesús en una parte de los evangelios también dice, mi Padre hasta el día de hoy trabaja y yo también. ¿Por qué? Porque ya el Señor Jesús ya no está aquí, hace 2000 años que regresó al sentarse a la diestra de Dios Padre, y entonces, pero hermanos, el trabajo que yo sé que Él dijo consumado es, o sea, el precio que se tenía que pagar, se pagó, sí, pero la obra, la necesidad de la obra y de trabajar todavía es necesario. Hay miles de personas que necesitan del Señor Jesús. Y entonces ahí dice, ¿y cómo oirán las buenas nuevas si nadie les predica? ¿Y quién les va a predicar si nadie los envía? Y entonces vemos aquí, hermanos, que
El dueño de la viña, hermanos, dijo, ya salí 2 veces, mañana regreso. No. Aún en 1 hora, o faltando 1 hora, él todavía salió y encontró a unos desocupados y los mandó. Porque hasta el último minuto, porque la Biblia dice que mientras haya vida, hay oportunidad. Entonces, dice el 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros. Al venir, los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno 1 denario. O sea, los últimos fueron llamados primeros y a ellos les pagaron 1 denario, que se dice que ese era el pago de un jornalero en ese entonces. Si lo vemos, a los primeros que el dueño contrató, hizo trato con ellos de pagarles 1 denario. Entonces, los que llegaron como a eso de las 5 de la tarde, también, hermanos, recibieron 1 denario. Al ver venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Este es el problema que a veces existe en la iglesia. Y que todos tal vez hemos cometido el error y que algunos tal vez todavía lo han de cometer, porque tal vez no lo han cometido. Lo curioso, hermanos, es de que el padre o el dueño de la viña llama primero a los que llegaron de último y les paga lo mismo que les pagó a los primeros. En el 13 dice, y él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy así? Los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces, ¿qué entendemos entonces, hermanos, con los primeros serán postreros y los postreros serán primeros? ¿Puedo decir algo? Claro. Estaba yo pensando acerca de ese versículo y más arriba lo que leyó y decía que hay unos que pues que ya estaban bueno, que estaban desocupados y que fue y él fue a buscar trabajadores. Yo, bueno, pienso a que Dios está hablando acerca de las personas que hay veces que sí nos ve una necesidad grande y él ve la necesidad que a veces tenemos en buscarlo, y Él quiere que realmente le sirvamos, pero nosotros, aunque tengamos esa disponibilidad, no lo queremos hacer. Entonces, realmente a veces venimos a la iglesia, pero no nos entregamos al 100 para que Él nos prepare para lo que Él nos quiera como llevar. Y no solamente es en servir, muchos nos dividimos a lo mejor en servir, pero yo pienso que no solamente es en servir, que tal vez es algo importante,
sino yo pienso es en entregar nuestro tiempo en oración, en leer su palabra, y tal vez en el ayuno, para que Él sea dirigiéndonos y que nosotros le sirvamos como Él quiere. Entonces, en el versículo que decía que hay unos que recibieron igual que el mismo trabajo, eso es a lo que iba, que podamos servir y trabajar en la iglesia, lo que tengamos que hacer, pero realmente Dios, pienso yo, que no nada más va en el servicio, sino va en el esfuerzo que tenemos en leer, en el conocimiento, para que Él nos envíe a lo que Él quiere que le sirvamos, porque no nada más es en el trabajo, en la iglesia, sino es en el conocimiento, en lo espiritual, en orar. Creo que me desvío un poquito, ¿no? Es que mire, ¿por qué habla de discipulado? Porque en el discipulado hay un compromiso. En el que no participa en un como discípulo no tiene un compromiso. Entonces él llega cuando quiere, hace lo que quiere, pero un discípulo no. Un discípulo es guiado, es instruido, y hasta cierto punto tal vez hay hasta reglas a seguir. Entonces él se tiene que someter a todas esas reglas. Ahora, parece ser que esto fuera malo, pero no. ¿Por qué? Porque en el discipulado, por ejemplo, más que todo lo vemos con Pedro y Juan, que aunque Juan habla de que era un discípulo de amor, pero Juan era tremendo. Entonces, en el discipulado, lo que el Señor trabaja con nosotros es nuestro carácter. Entonces, lo primero que necesita el Señor trabajar en nuestras vidas es nuestro carácter. Porque usted puede tener conocimiento de la palabra, usted puede orar, usted puede ayunar, usted puede congregarse, usted puede hablar en lenguas, usted puede, lo que dice allí, profetizar en 1 Corintios 13. Pero si no tiene amor y su carácter no ha sido trabajado, entonces va a estar haciendo lo que Pedro constantemente estaba haciendo. Pedro lo negó, Pedro sacó el cuchillo, muchó oreja, Pedro quería orar para que cayera fuego del cielo y quemara esta ciudad. El carácter de Pedro era tremendo, y de la mayoría de los discípulos. Tomás no tenía fe. Entonces, en el discipulado, en ese momento en que ellos estaban escuchando, siendo guiados, instruidos, enseñados y viendo el ejemplo de su maestro, que era el Señor Jesús poco a poco estaba tratando con el carácter de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque si somos de carácter fuerte, si somos de carácter, hermanos, como el de Pedro, y no es formado, entonces, ¿quién quiere andar con Pedro? ¿Quién quiere escuchar a Pedro? Nadie. Pero ya después que el carácter de Pedro es formado, y aún el mismo Señor le dice, apacienta mis ovejas. Ya el Señor ya tiene la confianza de que el carácter de él había sido transformado, había sido cambiado, y que de aquí en adelante él le podía dejar sus ovejas bajo su cuidado, porque el carácter de él ya no era el mismo. Ahora, en vez de dañarlas, las iba a cuidar, las iba a amar. Pero ¿qué es lo primero que le pregunta? Pedro, ¿me amas? Porque aparte del carácter, hermanos, tiene que haber amor. Porque el amor, dice, todo lo soporta, todo lo sufre. Y es el mayor de todos. Y es el mayor de todos. Entonces, carácter y amor, hermanos, tiene que ser cultivado en nosotros para nosotros poder servir. Porque si tenemos un mal carácter, no podemos servir. Usted lo que va a hacer es un dictador. Pastor, si así a veces nos portamos bien y la gente que
que no quiere seguir a Dios, tantito la regamos en algo y ya no está. Sí. Ay, y eso que está en la iglesia, y yo digo, ay, Dios mío. Pero es bueno. Es bueno, ¿por qué? Porque ellos se dan cuenta entonces que donde estamos es lo correcto. Porque si no, ni se dieran cuenta. De un católico a un católico se echan en cara lo que ellos hacen. No, Es lo mismo. hacen lo mismo. Están en el mismo lugar, haciendo lo mismo, creyendo, pensando y haciendo lo mismo. Pero en el momento que nosotros decimos que somos cristianos, saben que somos o debemos de ser diferentes. Entonces se dan cuenta, porque ya ellos ya saben que debiéramos o que somos diferentes. Entonces, dice, los postreros serán primero y los primeros serán postreros. Entonces, los primeros hermanos que llegaron tenían una ventaja, ¿verdad? Tenían ya un lugar, tenían un trabajo, tenían los beneficios que los que llegaron de último no lo tenían. Porque a los últimos ni siquiera les dijo cuánto les iba a pagar. Nomás los envió. Y eso era lo que yo les estaba diciendo el martes. Que hay una diferencia. Entonces, ¿qué sucede? Lo que el Señor está diciendo aquí, porque algunos podrán decir, no, aquí está hablando del pueblo de Israel, la iglesia. Los primeros que el Señor llamó fue al pueblo de Israel y después a la iglesia. El pueblo de Israel fue primero, pero como no lo rechazó, ahora la iglesia va a ser primero y ellos serán segundo. No está hablando de eso. Lo que está hablando es que cuando llegamos a la iglesia, que fue lo que le expliqué de diferente manera, porque estaba hablando de otra cosa el martes, es que cuando llegamos a la iglesia, los que estamos aquí en la iglesia, queremos tener todos los beneficios, porque llegamos primero, llevamos 5 años, llevamos 10 años, llevamos 30 años, y eso nos hace creer a nosotros que eso nos tiene que dar a nosotros ser más o obtener más. Y el Señor entonces lo cambia y dice, no, los que llegan de último serán primeros. O sea, en otras palabras, somos iguales. El que lleva 20 años como el que llegó ayer. Como que el que es el pastor, como aquel que apenas se aceptó al Señor ahora. Somos iguales. No es el tiempo que iremos en la iglesia que nos va a dar superioridad, que nos va a hacer hermanos diferentes a los otros que van llegando. Entonces, para balancearlo, el Señor dice, sí, tú llegaste primero y Él apenas llegó, pero comienzo con ellos y le doy lo mismo que tú que llegaste 20 años atrás, le voy a dar a Él. Para que no haya ese desbalance. Aquí yo soy más porque yo llevo 20 años. Aquí yo soy más por esto. No. Pues yo creo que aquí todos estamos trabajando para la salvación, ¿verdad? Igual, fíjate cómo cuando él estaba en la cruz, ¿verdad? En Calvario, él, tal vez muchos ya lo estaban siguiendo, pero como al que estaba al lado de él también crucificado, le dijo, tú estarás conmigo en el paraíso, ahí en donde estamos, o sea, nadie nos asegura que por tener 30 años nosotros vamos a tener que no nos vamos a perder en ese tiempo, ¿verdad? Sí, entonces, sí, lo que Dios está haciendo es aquí, diciendo, cuando ustedes entran a mi viña, todos son iguales. Y lea el 12. A ver qué entienden el 12. Pastor, una pregunta. ¿La salvación se pierde? No. El que
se pierde es uno, dijo alguien por ahí. No, no, no es cierto. No, no, no. No, no se pierde. ¿Qué dice el 12? Diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Ahí me está contestando lo que yo le dije. ¿Dónde está allí en el 12? Los ha hecho iguales. Exacto. Ellos estaban viendo a los que llegaron de último como que no eran iguales. Porque ¿por qué mencionan? Los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y por eso están protestando. Eso los llevó a protestar. Y por eso el Señor dice, los postreros serán primeros. Y los primeros serán postreros. En otra palabra, lo único que está es haciéndolo así. Los beneficios que tenía el primero, por llegar primero, también los tiene ahora el primero. Ahí te voy a poner de último. ¿Por qué? Porque ese beneficio que él estaba reclamando se lo da al postrero. Y el postrero está agarrando el beneficio que tenía el primero. ¿Sí me entiendo? ¿Sí me explico? ¿Me entiende, hermano, o no? A la hora de hacer esto, les está dando el mismo derecho a los que aguantaron casi las 12 horas, a los que nomás una hora. Por eso dice, diciendo estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros. Y esto es bueno, que lo aprendamos y lo conozcamos. Seamos humildes entonces. Que no nos creamos que porque llevamos 20 años somos más. O debiéramos tener más derecho. Y como le decía el martes, a uno los contrató empezando. ¿Qué es lo que decía quién? Usted. ¿Quién se fue primero ¿Quién recibió la salvación primero? Puede ser que esté equivocado, pero luego lo corrijo, por lo que estamos hablando y lo que usted dijo. Parece ser que el primero que tal vez, sin profundizar ni nada, solamente por pensar por arriba, pues posiblemente uno de los primeros que recibió la salvación fue el ladrón. No hizo nada y en un momento se fue al paraíso con Jesús. Sí hizo mucho porque creyó en el Señor. Ajá, Los o sea, demás, aún caminando con pero él, de no habían obras. creído. O sea, yo digo que De el hermano dice que está hablando de dos, Sí, de acuerdo a lo que de dos estamos. personas, ¿verdad? Que uno Ujú. dice que el Que llegó lleva primero 20 y el que años llegó y uno último. que no. En otras palabras, yo que tengo, póngale 30 años, y él que en horas recibió la salvación, ¿quién tiene más, o supuestamente quién tuviera más privilegio? ¿El ladrón o yo? Los dos, porque pues, como dice la palabra, el que persevera al fin, ese será salvo. El que cree. Los dos. No porque yo entré después y ahora llevo aguantando el sol y todo lo que ahí dijeron ellos, y aquel que no aguantó nada, solamente dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, va a recibir primeramente salvación, va a recibir todos los beneficios, ¿verdad?, que usted y yo vamos a recibir como hijos de Dios.
Ahora, como trabajadores de Dios, ya es diferente. Las obras, por ejemplo, lo de Tabita, perdón, ya es diferente. Entonces, pero hermanos, a él y yo, a la hora de morir y ponernos en la misma balanza, como personas que recibimos la salvación, somos iguales. Es que yo creo que las obras las hacemos por amor. Y ahí es donde el Señor ve la transformación de uno, cuando nosotros obramos, hacemos esas obras por amor. Y es que por mucho que hay confusión, que a veces creemos, como ya, la otra vez que ya se comentó de eso, que creemos que porque somos buenos o porque hicimos cosas buenas, ya con eso ya agradamos a Dios. Sí, nuestras obras van a ser probadas, pesadas. Pero esas son yo creo que ahí es cuando nosotros empezamos a hacer obras, cuando el Señor nos empieza a transformar, porque es cuando ya empezamos a tener el Y amor es que eso, el Señor tenía. eso es lo que vamos a seguir viendo ahora. Tenemos que entrar a esa área. El hecho de que trabajemos, hagamos, y todo esto nos puede suceder lo que les pasó a ellos. Porque, a ver, el 13 dice, él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Y fíjese lo que dice, ¿o tienes tú envidia porque soy bueno? Entonces, ese es el problema. Trabajaron, ¿verdad? Porque trabajaron y por eso protestaron. O sea, no estaban protestando en sí, en parte tenían razón. Porque trabajaron y trabajaron mucho, porque empezaron desde el principio. El problema es que en el trabajo que desempeñaron, algo les salió a ellos que los hizo, hermanos, o lo que habían hecho, los hizo dar un bajón grande. Había envidia. Había algo que no debía de haber en el corazón de ellos. Entonces ellos estaban trabajando por el dinero. Por algo. O sea, no era, como ustedes están diciendo, no era el amor, no era por agradar a Dios o agradar al patrón. Entonces, dentro de nosotros podemos estar trabajando y duro, pero ¿por qué lo hacemos? Eso estaba viendo que como que se convirtió también en una queja, ¿no? Cuando ellos primero murmuraron y después cuando ellos decían... Entonces no solamente había envidia, había murmuración también. Y tal vez hay más y seguimos viendo, no sé. Entonces, fíjese, eso los hizo a ellos perder todo lo bueno que habían hecho. Entonces, no es que tanto trabajamos, es como trabajamos, pero claro, eso también tenemos que tener cuidado, porque entonces, como les dije el martes, entonces, ¿qué vamos a decir? No con 2 horas que trabaje, entonces si las trabajo bien, ya la hice. No, tampoco. ¿Verdad? Entonces, es como lo hacemos. ¿Para quién lo hacemos? ¿En qué actitud lo hacemos? Entonces, mire, todo lo que usted haga va a ser puesto en el fuego y ahí el fuego va a decir por qué lo hizo. Perdón. Hay un versículo, no sé si más adelante o no sé en qué lugar esté, pero hay uno que dice que Dios da y reparte como Él quiere. Entonces, también yo digo que va así, yo digo, no es por las obras, sino también lo que nos ve en el corazón. Entonces Él nos da como nos ve también, ¿no? Sí, o sea, que hay cierta capacidad en nosotros. Por ejemplo, si su capacidad es de levantar 50 libras, no va a levantar 100. ¿Verdad? Porque no tiene esa capacidad. Pero también el hecho de que le dio 50 no quiere decir que por eso nomás va a levantar una. Porque su capacidad es hasta 50.
O sea que no tiene cuenta, usted puede seguir después de 50. ¿Me entendió, no? 50, o sea que no el número 50 sin contar, pues. Amén. Dios le bendiga, hermanos, perdónenme, terminó el tiempo. Amén, hermanos, qué bonita palabra, ¿verdad? Ay, nos pega duro, pastor. Nos deja día libre. Pero que esto nos ayude para crecer más nosotros, ¿verdad? Y nos enseñe y todo esto a quien beneficia es para cada uno. Amén. Qué bonita palabra. Y oramos para despedir. Gracias te damos, Señor, hoy en este día, Padre. Gracias por tu palabra que has traído, Señor. Te pedimos, Señor, que nosotros seamos esos obreros, Señor, que lleven esa mies, Padre, afuera, Padre. Que no solamente traigamos aquí, Señor, un trabajo aquí, sino que salgamos afuera, Padre, para seguir trabajando en tu obra, Señor, que es grande, Señor. Hay mucha necesidad allá afuera, Padre. Y te pedimos que nos instruyas cada día para poder hacer las cosas a tu agrado. Te pedimos por este servicio, Padre, que terminó, que hoy tú nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, que cubras con tu preciosa sangre, Señor, esos autos, Padre, que van a manejar nuestros hermanos, Señor, que los cubras con tu poderosa mano. Y primeramente, Dios, Señor, aquí el martes, Señor, reunirnos otra vez, que tú sigas abriendo las puertas, que más hermanos sigan viniendo, congregándose, Señor, que hay más palabra, hay más seguimiento, Señor. Te pedimos, Señor, que nos cubras, Padre Santo, con tu preciosa sangre en esta semana de trabajo también, Padre. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.